Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video de la semana. Como les platiqué en clase, vamos a continuar trabajando sobre las características de los pueblos prehispánicos. Como recordamos en clase, analizamos la historia o cómo se puede estudiar la historia antigua o la historia prehispánica de México, de nuestro pueblo, de nuestros pueblos antiguos, mediante dos grandes características. Por una parte era la temporal, los horizontes, y por la otra las zonas geográficas, es decir, los espacios. Aquí entonces platicamos que Mesoamérica va a ser la zona principal donde se van a establecer las civilizaciones, ya que les va a brindar de todos los recursos naturales que van a ocupar para poder establecerse. Es por eso que ahí es donde vamos a tenerlas más presente, obviamente. Los pueblos mesoamericanos van a tener muchas características en común. Platicábamos alguna de ellas en clase. Esas características obviamente van a ser un poco apropiadas dependiendo del pueblo, pero en general van a ser estas características, por eso es bien importante tenerlas en cuenta siempre. Mesoamérica entonces el territorio que comprende todo lo que hoy es México, parte de América Central, donde se establecen las principales civilizaciones. Los territorios tienen climas cálidos, tropicales, fértiles, tienen absolutamente todo a nivel recursos naturales que les van a permitir establecerse como civilizaciones. Las características entonces de los pueblos mesoamericanos en general son las siguientes. Tienen gobiernos teocráticos, es decir, un gobierno teocrático recordemos que es cuando viene ligado la religión con la parte política. En este caso, las civilizaciones mesoamericanas tenían gobiernos, tenían el máximo sacerdote, era el sacerdote a su vez rey. Pero aquel que tenía el grado más alto en su religión, recordemos que es una religión distinta a la que tenemos el día de hoy, el que tenía el grado más alto, que eran los sacerdotes, a su vez también eran los reyes, los gobernantes de los territorios, los grandes emperadores. Los mexicas los llamarán los grandes tlatoanis, cada civilización le dará su nombre, pero son gobiernos teocráticos. Las sociedades estratificadas nos habla de que en su sociedad tenían una división, que es como lo que hoy conocemos como las clases sociales. Estratificar la sociedad es ponerla en esta piramidita de población, donde tenemos pues, las altas, las clases altas, las medias, las bajas, y dependiendo obviamente de donde te estuvieras en esa estratificación, en esa pirámide, eran las cosas que hacían, las que se te determinaban, si tenías algunas beneficios por parte del gobierno, etcétera. Las clases más altas o los estratos más altos que estaban encima de la pirámide obviamente son los sacerdotes reyes y toda su familia. Después vienen algunos guerreros, dependiendo de la civilización, el pueblo en general y hasta abajo los esclavos. El pueblo en general, aquellos que se dividían obviamente en oficios, los que se dedicaban totalmente a la agricultura, los comerciantes, los alfareros, etcétera. De acuerdo al espacio en el que vivías dentro de tu sociedad, era lo más cercano que vivías al centro ceremonial. No todos vivían en las pirámides, sino que tenían sus casitas alrededor de los grandes centros ceremoniales, y eso dependía mucho de dónde era tu o dónde vivías. No, entre más alto eras en la escala social o en la estratificación social, más cerca puedas vivir del centro ceremonial. Entre más bajo, más lejos vivías. La economía. Su economía estaba basada, recordemos, en la agricultura. En los primeros años de las civilizaciones mesoamericanas, todo era basado en la agricultura, no había como tal una moneda de cambio, eran trueques basados en la agricultura. Sin embargo, ya más avanzados en los horizontes clásico y posclásico, se establecen unidades de cambio, metales, principalmente semillas, que permitían hacer un comercio. El comercio estaba basado, la economía se basaba en la agricultura. Aparte de cultivar para poder alimentarse, también lo hacían o los excedentes los vendían. La agricultura y obviamente su alimentación, los principales productos eran obviamente maíz, que va a ser lo básico, lo principal, la base de las civilizaciones, no tanto en la alimentación como en la economía, inclusive en la manera en la cual ellos veían el mundo. El maíz es la clave, incluso civilizaciones que se van a autodenominar los hombres del maíz,
la calabaza, el frijol y el chile, que van a ser la base alimenticia. De eso se alimentaban. El alimento mexicano es eso. Por eso, inclusive, muchos de los alimentos continuaban con chile, porque era lo que se cultivaba aquí. Pues cuando llegan los españoles es cuando cambia la base alimenticia, pero eso era lo que comían, eso era lo que había principalmente. Obviamente algunos frutos y algo de carne, pero no era tanto. Recordemos que tanto las vacas, los cerdos, la carne que se suele comer no existía en Mesoamérica, no, eso viene con los españoles, pero lo principalmente que comían era esto, su base eran cereales, su base eran estos granos, no la carne. Se dedicaban a la alfarería, hacían de grandes estructuras, utensilios, los grandes centros ceremoniales, grandes estructuras de piedra que simbolizaban a sus dioses, no los grandes dioses, ya hacían muchos artefactos, muchos utensilios, muchas cosas con barro, incluso con metal, trabajaban también piedras preciosas como la obsidiana, el jade, etcétera. Van a trabajar también algunos metales que servían principalmente para o como ornamentos, es decir, cosas que decoraban tanto a los grandes sacerdotes como tributos a sus dioses, y alfarería, utensilios, hacían vasijas, hacían vasos, donde ya los utilizaban para su alimentación, las grandes ollas, obviamente para cocer el maíz, para hacer el mixtamal, para hacer los frijoles, para tostar el chile, las calabacitas, etcétera. Su religión era politeísta, es decir, creían en varios dioses. La religión prehispánica, recordemos, era una religión basada en el animismo, era una religión donde ellos creían que todo estaba conectado con todo, que todos sus dioses eran los que los habían creado, no tenían, ellos creían o le atribuían una esencia a todas las cosas. Hay una esencia en el agua, en el aire, en el viento, la naturaleza nos da lo necesario para poder sobrevivir, pero hay que tratarla bien. Hay que tratarla bien, hay que regresarla a la naturaleza. Ellos eran parte del todo, eran uno con el todo, y ellos eran parte de toda esa naturaleza, eran parte de esa religión. Por eso eran sumamente respetuosos con la naturaleza, alababan, daban tributos al dios, hacían grandes peregrinaciones a las montañas, a los ríos, porque así lo veían ellos, creían que todo tenía una esencia. La religión politeísta tenía varios dioses, recordemos el panteón de dioses era sumamente amplio, los dioses, el dios del agua, el dios de la lluvia, el dios de la felicidad, el dios de la tierra, etc. Su escritura, tenían ya una escritura y tenían calendarios, no son las civilizaciones, recordemos cuando inicia una civilización se marca muchísimo por el tipo de escritura que tenían. Obviamente era una escritura de lo que le llamamos cuneiforme o le llamamos con grafos, nuestras escrituras donde no es una L y una A que suena la, sino son monitos, son símbolos que se van representando, tener una escritura, inclusive pueblos como los mayas que tenían también su propia numeración que se quedaba ahí. Las clases altas, los grandes sabios, los grandes sacerdotes eran los que tenían obviamente acceso a la escritura, que son, inclusive hay una parte en las cuales se van a dedicar o solamente algunos se dedicaban a escribir los grandes códices. Los códices van a ser libros, van a ser grandes pergaminos que escritos en piedra, en las mismas, dentro de las mismas pirámides, inclusive en hojas que van a ser ellos como papel, y van a dejar ahí marcado. Principalmente eran pinturas donde ellos se representaban tanto mitos como sus historias e iban escribiendo y dejando marcada su propia historia. O eran solamente muy pocos los que tenían esta habilidad y tenían el acceso a la escritura. Tenían calendarios, principalmente dos, un calendario que era el calendario ritual y el calendario normal. El calendario normal, su calendario diario, el calendario ordinario, estaba basado en 365 días, de hecho es sumamente específico, ¿no? De hecho los pueblos como los pueblos mayas se van a caracterizar por tener características así muy avanzadas, no es de los calendarios más avanzados y más exactos, incluso hasta el día de hoy
solamente con la observación que tenían ellos de los astros. Es un calendario sumamente exacto al que tenemos el día de hoy. Y un calendario ritual. Ese calendario ritual era de menos días, hablaba de unos 200, 280 días, un poco menos, 260, donde quedaban marcados los ritos que tenían que hacer en determinado tiempo. No siempre hacían ritos, no siempre hacían sacrificios humanos, como el caso de los mexicas, sino tenían obviamente temporadas. No, este tiempo es el año del sol y hay que sacrificar para el dios del sol, o venía el calendario ritual donde todos solamente esos momentos se hacían los juegos de pelota, etcétera. No estaba marcado como muy así, tenían ya sus tiempos estructurados y calendarizados para hacer sus ritos, para hacer sus sacrificios, para hacer sus tributos a los dioses. Tenían ya ciudades y centros ceremoniales. Las construcciones urbanas de los pueblos mesoamericanos van a ser muy características. No tenían ya grandes ciudades con sus calles, tenían incluso agua, etcétera. Lo vamos a ver, el ejemplo perfecto de la Gran México Tenochtitlan de los mexicas, que cuando llegan los españoles se quedan totalmente impactados porque es una ciudad muy bonita, es una ciudad primera flotando en una laguna, no es una ciudad que flota, es una ciudad que demuestra un conocimiento arquitectónico sumamente avanzado por parte de los mexicas, en medio de Tenochtitlan, de las lagunas, de estos islotes flotando, tenían fuentes donde brotaba agua que venía directamente de los ríos, tenían una canal que traía agua limpia, que la tenían ahí la fuente, todos se acercaban para poderla utilizar, tenían agua de río a la mano, aunque no estuvieran cerca de los ríos, estuvieran flotando en una laguna. Tenían obviamente tenían muchas arquitecturas basadas en sus agriculturas también, los cultivos flotantes, grandes centros ceremoniales, que es lo que hoy conocemos como las ruinas arqueológicas, Tenochtitlán, que va desaparecido, que tenemos solamente un poco que se ve en Ciudad de México en el Templo Mayor, al lado de Catedral, de las más importantes y más conocidas como Teotihuacán, tenemos Monte Albán, tenemos toda la zona de los zapotecas también en el sur, tenemos la Venta, tenemos Tres Zapotes, tenemos también las zonas mayas que se encuentran en Chichén Itzá, en la zona de Itzmal, etcétera, que se encuentran en la zona de Chiapas, Quintana Roo, todos esos lugares del sur, donde se encuentran todavía parte de estos grandes centros ceremoniales dentro de estas grandes ciudades y de estas grandes obras arquitectónicas que nos van a dejar. La cosmovisión, tener una cosmovisión en común. La cosmovisión es la manera en la cual un pueblo entiende el mundo, cómo se creó y la manera o el papel que ubican en él. Eso es una cosmovisión. Cómo nosotros como pueblo mesoamericano entendemos cómo nos creamos, entendemos cómo se creó el mundo. Y sus ritos eran sumamente, sus mitos eran sumamente comunes. No tal cual, recordemos que al final creían que vivíamos en el quinto sol, donde 4 grandes soles, 4 grandes etapas anteriores habían sido destruidas por los mismos dioses y que tenían ellos que mantenerlos contentos para que no los destruyeran también, porque los dioses los habían creado a base de maíz, se habían hecho sacrificios, etcétera. Eso es la cosmovisión, cómo yo me entiendo la creación del mundo en el que vivo y el lugar que tanto los dioses y yo tenemos en él. Y el intercambio comercial. Era bien importante, de hecho uno de los mercados más importantes como Tlatelolco se caracterizan por eso, ahí se comercializaba a nivel toda Mesoamérica, era el comercio más importante donde se obtenían los principales recursos para las civilizaciones en sus intercambios comerciales. Ya para la época del posclásico ya era muy avanzado ese intercambio comercial, ya como les digo había semillas, había también materiales de cambio, ya no solamente era un trueque simple, sino ya era un comercio, ya había un mercado establecido, así con puestos, con tianguis, de hecho ahí nos vienen las palabras de los tianguis también, de que llegaban los comerciantes, exponían sus productos en el piso y ya llegaban los comerciantes a comprar y llevarlo a sus ciudades. Entonces ya el intercambio comercial era muy importante en las civilizaciones.
Como podemos analizar de manera general las características de los pueblos mesoamericanos, pues ya nos hablan de una civilización estructurada, de una civilización organizada, de civilizaciones que tienen una manera de ver, de concebir el mundo, que tienen su propio comercio, que tienen su forma tanto política, social y económica de organizarse y que obviamente van a tener esas características los pueblos mesoamericanos. Sería entonces todo por este video. Actividad para el video, por favor. Van a anotar este esquemita. Si lo quieren hacer tal cual lo tengo yo, está muy bien. Si no, pues entonces pueden hacerlo de su manera, pero tienen que enviarme la evidencia de que vieron el videito. Es decir, tienen que enviarme este esquema escrito en su libreta, lo escriben todo, le ponen notitas de más, le toman una foto y me lo mandan por favor. Justo en esta misma tarea del video, lo suben por aquí. Recuerden chicos, hay que ver los videitos, nos vemos después en clase. Esperen el siguiente video también. Nos vemos.